el doctor David Arellano Ostoa se encontraba en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estaba él realizando un procedimiento quirúrgico bastante complejo, una cirugía a corazón abierto para corregir una malformación congénita. El grado de complicación de esta intervención aumentaba si considerábamos que la paciente, Renata, tenía apenas 22 días de haber nacido. Acompañado con otros 10 profesionales de la salud, con Renata conectada mediante cánulas a una máquina conocida como corazón-pulmón, cualquier falla, por milimétrica que ésta fuera, podía ser mortal. El reloj marcaba las 13 horas con 14 minutos y 40 segundos cuando empezó a temblar. Lo que ocurrió en ese quirófano pediátrico del IMSS, los siguientes 90 segundos que duró el sismo, ese martes 19 de septiembre, fue verdaderamente memorable. El doctor Arellano asumió el mando plenamente, dio tranquilidad a su equipo, giró instrucciones precisas y se concentró en evitar a toda costa que el bypass cardiovascular se desconectara. Y así lo hicieron todas y todos. Unos sostuvieron la máquina, otros sujetaron la mesa del instrumental, otros mantuvieron la tubería conectada. La escena está registrada en video, pero también está escrita en las páginas de gloria del Seguro Social y la mejor evidencia está viva. Es Renata, que tiene 3 años y está sana. Cada vez que yo escucho o recuerdo esa historia, no puedo dejar de pensar que algo similar nos ocurrió en el IMSS y en el resto del sector salud este año. Habíamos empezado un procedimiento muy complicado, levantar los servicios de salud de nuestro país y transformar a sus instituciones. Una tarea vertiginosamente desafiante de por sí, compleja, con muchos obstáculos, con muchos riesgos, con muchos intereses, con muchas resistencias. Y así, en el punto más crítico, con instituciones nacientes, con procesos nuevos en marcha, como el temblor al doctor Arellano, en plena cirugía, llegó la pandemia. Por ello, del día de hoy es, en más de un sentido, un informe inusual a la Asamblea. No serán cifras solamente, porque va más allá de eso, va más allá de presentar la situación financiera, los ingresos y los egresos, el saldo de las reservas, los programas prioritarios y las actividades del 2021. Eso está aquí, en este informe, y está a disposición de todos. Por eso, el día de hoy yo quiero que me permitan concentrarme en las acciones del IMSS como parte fundamental del sector salud para combatir la pandemia. Y para hacerlo, es necesario separar qué estábamos haciendo antes del COVID, lo que estamos haciendo durante la pandemia y lo que sigue, lo que viene después de la emergencia sanitaria. La 110 Asamblea, ustedes lo recordarán, el año pasado, fue el jueves 31 de octubre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y no había una sola señal de lo que estaba por venir. Sin embargo, y sin saberlo, ya nos estábamos preparando. Desde entonces ya señalábamos el déficit enorme en personal de salud y cómo esto se traduce en largos tiempos de espera. Nos pusimos metas y trabajamos para alcanzarlas. Echamos a andar el programa de unidades médicas de tiempo completo para ampliar los horarios de cirugías y consultas programadas los fines de semana. Y lanzamos una histórica convocatoria para cubrir a 10,794 plazas nuevas, de la que llevamos ya un avance del 64%. Desde entonces hablamos de la falta de especialistas, por lo que ampliamos en 43% el número de becas para residentes que se forman en el IMSS. Pasamos de 5,443 a 7,814 en 2020 y estaban proyectadas para 2021 8,300. Desde entonces nos propusimos en mejorar la calidad de la atención, por lo que reasignamos recursos en equipamiento, en resonancias magnéticas, angiógrafos, tomógrafos y otro instrumental que en su mayoría no se había renovado hacía 10 años. Desde entonces sabíamos que el seguro debía de abandonar su visión financierista y enfocarse en su vocación de prestador de servicios de salud. Y hacerlo desde la operación cotidiana, desde el territorio, desde la unidad, desde el hospital. Por ello fue un éxito el proceso de convocatoria abierta para concursar las 35 delegaciones estatales con 3 criterios: ser personal del IMSS, ser personal de salud y ser de las y los mejores calificados en un examen de oposición. Algo muy importante es que fue un proceso paritario y en febrero tomaron posesión 17 mujeres y 18 hombres, profesionales de la salud, con quienes ha sido la diferencia enfrentar esta pandemia. Desde entonces advertíamos el déficit en el número de camas y de consultorios y nos propusimos terminar todo lo que había quedado en el abandono, obras inconclusas, elefantes blancos en obra negra. Nos dimos a la tarea de visitar, de diagnosticar el estado de las obras y de identificar cuáles eran sus obstáculos. A veces eran legales, a veces eran sociales, a veces eran incumplimientos de las empresas y muchas veces también era simple y sencillamente terrible indiferencia e indolencia. De las 56 obras inconclusas, hoy 33 ya están operando y 13 están en proceso. Y un ejemplo claro es este lugar, aquí donde estamos. En aquella mañana de la 110 Asamblea, el presidente López Obrador instruyó terminar con los años de atraso de este Hospital General de Zona número 92 de Ciudad Acuña. Una obra que se empezó a proyectar en 2008, la licitación fue en 2016 y que debió de haber entrado en operaciones en 2018, pero que fue suspendida por 3 años. Con sus 90 camas y sus 24 especialidades, beneficiará a más de 500,000 derechohabientes de toda la región norte de Coahuila, de Piedras Negras, Allende, Zaragoza, Villunión, Nava, Musquis, Morelos, Nueva Rosita y Sabinas. 2 hechos me parecen destacados de este hospital. Primero, la participación de todos, del gobierno del Estado, del gobierno municipal, del sector empresarial, del Consejo Técnico Delegacional, del Comité Ciudadano de Seguimiento que se conformó justo para que llegáramos a este día. Y también, desde luego, al equipo multidisciplinario del propio IMSS, que lograron resolver los aspectos técnicos, legales y médicos. Se aplicaron sanciones, se alinearon esfuerzos y propósitos y se logró el otro hecho que es muy destacable. Este es un hospital que entró en operaciones incluso antes de la fecha de la apertura formal, ya que aquí, en agosto, se habilitaron 50 camas destinadas para la atención del COVID-19 y de este hospital salieron 43 mexicanas y mexicanos con alta por recuperación.
Desde entonces lo pensábamos y desde entonces lo decíamos. La transformación del IMSS tiene que ver con la defensa de un proyecto de sociedad solidaria que redistribuye de manera justa los bienes públicos para que nadie se quede atrás cuando al país le vaya bien y nadie se caiga cuando las cosas estén mal. En esa fecha, hace un año, poco podíamos saber que pocas semanas después un virus pondría a prueba esa sentencia. Y mucho se ha dicho de que la pandemia sorprendió al mundo entero. Y es cierto. Pero los verdaderos líderes, los que persiguen causas, los que son movidos para transformar la realidad, están listos porque llevan una vida preparándose. Y así ocurrió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo digo porque, como él lo ha señalado, las decisiones sanitarias fueron tomadas con los expertos, con los científicos, con los especialistas de todas las instituciones. Estas instrucciones, estas recomendaciones fueron seguidas por él durante largas jornadas, todos los días, en los que atendió y sigue atendiendo sugerencias hechas desde la ciencia, con sus explicaciones y con sus hallazgos. Pero esta pandemia ha sido más que una crisis sanitaria y se ha empezado a convertir quizá en el reto civilizatorio más grande de nuestra generación y quizá para las generaciones por venir. Y en esas dimensiones más profundas, la respuesta mexicana no ha sido solamente sanitaria, ha sido profundamente humanitaria. Cuando la pandemia podía convertirse en una crisis social, el presidente de México no adelantó vísperas, su comportamiento fue metódico, fue paciente, pues lo peor era alarmar antes de tiempo a la gente y acelerar los efectos económicos. Cuando la pandemia podía convertirse en una crisis democrática, el presidente defendió la democracia. No se vieron amenazadas las libertades, no hubo toques de queda, ni inmovilización social obligatoria, ni censura, ni estado de excepción. Información constante y permanente, eso sí hubo, y confianza, mucha confianza en la sociedad. En el IMSS optamos no por castigar, sino por proteger y establecer medidas para la población más vulnerable. Así facilitábamos su aislamiento, rompiendo cadenas de contagio. Así, de esa manera, nació el permiso COVID, la incapacidad a distancia para evitar desplazamientos, que fue otorgada a 90.122 asegurados, y las recetas resurtibles para dotarle a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas de 3 recetas en marzo para evitar su exposición al acudir a recoger sus medicamentos. A la fecha hemos surtido 12.9 millones de estas recetas, 110,000 de ellas han sido surtidas a los domicilios de nuestros derechohabientes. Y cuando la pandemia podía derivar en una crisis entre países, el 20 de abril el presidente de México presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una iniciativa para garantizar igualdad en el acceso mundial a medicamentos, a vacunas y equipo médico para hacer frente a la crisis por COVID-19 y de esa manera evitar el acaparamiento por algunos países con ventaja económica. Esto va a ser fundamental en el momento en que haya disposición de las vacunas. Y también, cuando la saturación de los hospitales aparecía en el horizonte de las otras naciones y algunos países tomaban el difícil camino de las guías biotécnicas de asignación de recursos escasos de medicina crítica, la instrucción del presidente López Obrador fue contundente. No tomaríamos ese camino. Ninguna persona contagiada que lo necesitara se quedaría sin acceso a una cama o a un ventilador. Y así fue como en el IMSS, con los datos que te daban los expertos y el perfil epidemiológico de nuestra propia derechohabiencia, en coordinación con las otras instituciones y con los gobiernos de los estados, diseñamos e implementamos el plan estratégico del IMSS para la atención de la contingencia. Y los datos en esas fechas eran abrumadores. Necesitaríamos más de 16,000 camas de las 32,000 que tiene el instituto en todos sus hospitales. A esto para poder atender a toda la población que lo iba a necesitar. Casi la mitad de la totalidad de la capacidad instalada. Y aquí quiero relatar rápidamente cómo lo hicimos. Reconvertimos en 3 fases, un total de 184 hospitales, lo que permitió alcanzar 14,866 camas, incluyendo la reconversión de los 80 hospitales rurales de IMSS Bienestar. Esto lo logramos antes de que iniciara el mes de mayo, pero había que crecer más. Nos expandimos entonces en unidades nuevas, pero que estaban detenidas y sin fecha de inauguración. Los hospitales generales de zona de Bahía de Banderas, el de Tapachula en marzo, el hospital de Villacuapa en abril, el de Tlajomulco en junio y el de Ciudad Acuña en agosto. Ahí sumamos 335 camas más, pero había que crecer más. Así habilitamos camas en instalaciones no hospitalarias. Con la Fundación Teletón ocupamos los centros de rehabilitación infantil de Ciudad de Nezahualcóyotl, Iztapalapa y La Paz en Baja California Sur, y en mayo entró en operaciones la unidad temporal del Autódromo Hermano Rodríguez con 218 camas adicionales. Además, se instalaron unidades temporales en Lindavista, en Oblatos, en Apodaca y hospitales completos en Comodato, como el de Santa Cecilia en Monterrey, y modelos semitemporales como el de La Margarita en Puebla. Esto nos ayudó a crecer 499 camas adicionales, pero aún así había que crecer más. Y entonces echamos a andar la estrategia de hospitales de expansión. Sumamos 418 camas más con la construcción de 11 unidades hospitalarias de 38 camas cada una. Logramos esto en tan solo 80 días y se trata de infraestructura que ya se queda en el Instituto Mexicano de Seguro Social para las fases posteriores a la emergencia. No son temporales. Construir un hospital de 418 camas nos hubiera costado aproximadamente 2.800 millones de pesos y hubiera tardado por lo menos 2 años y medio ponerlo en operación, mientras que el costo por estas 11 unidades temporales fue de 187 millones de pesos por las 11. Así llegamos a las 16,118 camas. Y ahí, cuando la fragmentación del sistema de salud presentaba un altísimo riesgo en que la pandemia hubiera un episodio vergonzoso para el Seguro Social, que hubiéramos cerrado nuestras puertas a los no derechohabientes, fue el liderazgo y la guía humanista del presidente López Obrador el que nos condujo en el camino correcto, la apertura a toda la población que lo necesitara. Y así, con acuerdo del Consejo Técnico, hemos al día de ayer logrado atender a 32,190 personas sin seguridad social, un hecho que quedará en las páginas de la solidaridad del IMSS.
Y también, cuando en otras partes del mundo se veían nacionalizaciones y una relación tensa con los servicios de salud privados, fue el presidente de México quien los identificó como aliados, por lo que el 5 de mayo firmamos el convenio para que ahí fueran atendidas nuestros derechohabientes. 11,000 mujeres embarazadas tuvieron un parto o una cesárea en uno de estos hospitales y cerca de 5,000 otras derechohabientes tuvieron alguna intervención quirúrgica no complicada. Y un elemento más que siempre ha estado en las preocupaciones del presidente ha sido el personal de salud. Desde luego, la carencia de personal, pero también la necesaria capacitación que teníamos que tener en la emergencia y la protección que teníamos que garantizarles. Para darnos una idea, de los 447,000 trabajadores totales que tiene el IMSS, 320,000 pertenecen a una de las 14 categorías que la OPS identifica como de salud. De estos, 27,000 han estado desde marzo con permiso para resguardo domiciliario porque forman parte de alguno de los grupos vulnerables. Para sustituirlos y también para paliar el déficit estructural, se contrataron a 30,444 trabajadores por tiempo determinado para atender COVID, lo que ha permitido cubrir las plantillas de los hospitales de expansión y también los turnos vespertinos, nocturnos y de fin de semana en nuestras instalaciones. El reto siempre ha sido protegerlos. Durante las primeras semanas de la emergencia, competíamos contra el resto del mundo en la adquisición de equipos de protección personal. Había que calcular la cantidad y el tipo de equipo para cada persona dependiendo de su función, cuidar la calidad de los insumos y mecanismos eficientes de distribución y de capacitación. No escatimamos nada. El presidente dispuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyara este esfuerzo de conseguirlos en cualquier rincón del mundo y traerlos a nuestro país. Y hubo protestas en esos días. Fueron legítimas y las atendimos, pero debo decir que desde hace ya varios meses logramos estabilizar el abasto y hoy tenemos garantizada la distribución semanal de 783,000 respiradores, 1.1 millones de cubrebocas, 159,000 gogles y caretas, 1.2 millones de pares de guantes y 1.2 millones de batas a la semana. Además de esto, había otras dimensiones de protección para el personal. Una de ellas, de las más importantes, la económica. Por eso, para reconocer el esfuerzo de nuestro personal, en abril se creó el bono COVID, un sobresueldo del 20% a quienes atienden en la primera línea. Y las notas de mérito para quienes cambiaron de servicio, de hospital o incluso a veces hasta de estado en donde trabajan. Al 20 de octubre, ambos estímulos han beneficiado a más de 225,000 trabajadores, con una erogación de 2,590 millones de pesos. Una de las inversiones más generosas e inteligentes que creo que ha hecho el Seguro Social. Otros desafíos de protección al personal que el presidente dispuso fueron las acciones para su protección en los momentos en los que hubo algunas agresiones por parte de la población, como el resguardo de nuestras unidades por parte de 1,588 integrantes de la Guardia Nacional, la distribución de equipos con aeronaves del Ejército y la Marina y el alojamiento de nuestros médicos y enfermeras en instalaciones como el Complejo Cultural de Los Pinos. Y cuando más dificultades enfrentaba nuestro personal de salud, fue el presidente de México quien ideó e entregó la condecoración Miguel Hidalgo, la más alta presea que otorga el Estado mexicano para reconocer actos heroicos de difícil repetición. Orgullosamente, el 16 de septiembre se le entregó a 22 hombres y mujeres trabajadores del Seguro Social. Y todo esto es lo que ha permitido que 250,000 de contagiados hayan sido atendidos en el IMSS. De estos, 100,000 fueron hospitalizados en una de nuestras camas, atendidos por uno de nuestros médicos y médicas, de nuestras enfermeras y de nuestros enfermeros. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance para salvarlos. A ellas y a ellos, los que no han parado, los que siguen ahí, los que se han contagiado y también a los que han perdido la vida, a todas y todos nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento hoy y siempre. Nos demostraron que, como en toda lucha, cuando lo que está de por medio es el pueblo, rendirse no era una opción. Gracias, siempre.